Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar el cambio de un elemento que nos presta una gran utilidad al momento de transportar elementos en el portaequipaje de nuestro vehículo. Se trata de los amortiguadores de baúl, cajuela o portaequipaje. Estos elementos tubulares cumplen la importante misión de soportar el peso de la puerta y ayudar a levantarla casi sin esfuerzo de nuestra parte, ya que sin ellos se presentaría la siguiente situación que tal vez reconozcan, y si es así, es tiempo de cambiarlos. Como se puede observar, es necesario acompañar la puerta durante todo el proceso de apertura, ya que de lo contrario la puerta caería. En este caso, estos amortiguadores definitivamente ya no están realizando su trabajo. Esto sucede simplemente porque estos amortiguadores funcionan con un tipo de gas en su interior, y al pasar el tiempo, los sellos se van deteriorando y finalmente este gas escapa, dejando de cumplir su función, la cual nos brinda una gran ayuda. En el video anterior vimos el unboxing de estos amortiguadores de la marca Daewoo Bogie para un Mazda 3 Sedán 2007. Ahí revisamos todas sus especificaciones técnicas y valores. Ese video lo pueden ver en el link superior. Bien, dicho esto, procedamos entonces con el cambio. Esta es la condición actual en la que se encuentran los viejos amortiguadores, que ya tienen unos 7 años. Y claramente ya no cumplen su función. El proceso de cambio es extremadamente simple. Para llevarlo a cabo solo se requiere un atornillador plano y lubricante para limpiar los asientos que recibirán a los nuevos amortiguadores. La forma de retirarlos es introduciendo el atornillador por debajo de los seguros metálicos que tienen los amortiguadores. Se deben levantar, pero no es necesario sacarlos. Acá podemos apreciar cómo se realiza. Levantamos el seguro inferior hasta ese punto y realizamos lo mismo en la parte superior. Una vez levantados ambos seguros, solamente debemos tirar hacia afuera con un mínimo de fuerza para liberar las rótulas de sus asientos. Y acá ya tenemos liberado el amortiguador antiguo. Procedemos ahora a limpiar los asientos con lubricante, en este caso con WD-40 y un paño. No se debe lubricar en exceso, solo basta con limpiar hasta esta condición. Decimos que no es necesario lubricar en exceso los asientos, puesto que los amortiguadores nuevos ya cuentan con lubricante en las rótulas. Y para instalarlos, simplemente se debe empujar hasta escuchar el clic. Conectamos arriba y la parte inferior. Aprovechamos también de lubricar el vástago y repetimos el proceso con el amortiguador del lado derecho. Y aquí podemos ver el resultado. Antes la puerta simplemente caía violentamente. Ahora es necesario empujarla para cerrarla, evitando esos golpes que incluso pueden ser peligrosos si llegan a atrapar una mano. Y para abrir basta con empujar con un dedo y la puerta se abre automáticamente hasta arriba. Esta simple reparación nos ayuda muchísimo y es algo que podemos hacer en nuestra propia casa. Así es que si tienen este problema con sus amortiguadores, anímense y no se arrepentirán. Bueno amigos, espero que el material presentado les sea de utilidad y que puedan compartirlo. Saludos y será hasta la próxima ocasión.